Estamos ya en la última parte del programa, nos hemos pasado un poquito hoy día porque la pasión por Julio Verne nos ha hecho quedar un poco en compañía de nuestro invitado, Cristian Tello. Él es de la asociación, ¿se llama? Sociedad Hispánica Julio Verne. Sociedad Hispánica Julio Verne, que bueno, como su nombre lo indica, tienen una vida institucional dedicada a investigar y difundir la obra de este gran escritor francés del siglo XIX. Estábamos un poco revisando, Cristian, las referencias peruanas que tiene Verne. Ya hemos hablado, ¿no?, de Martín Paz, Costumbres Peruanas. ¿Qué otras hay? Bueno, otra novela importante ya en su época, ¿no?, de fama, digamos, es La Jangada, o traducido como 800 leguas por el Amazonas. Se trata de una novela que la aventura parte en Iquitos, atraviesan el Amazonas y llegan hasta Brasil. Entonces ahí también habla, ¿no?, de la selva peruana, de Iquitos, habla de la historia, y en fin, ese es otro de los libros. Y bueno, y hay un libro, no solamente Verne escribía novelas, sino a veces su editor le encargaba algunos proyectos enciclopédicos, dada el bagaje cultural que él tenía, ¿no? El único que podía recurrir de su gama de escritores, el editor Hetzel, que podía pues tomar la pauta de un libro enciclopédico, siempre le ponía el ojo a Verne, ¿no? Porque claro, él tenía la capacidad para poder hacer la investigación. Es así que también le encomendó un trabajo llamado Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros. Resumir a todos los viajeros importantes de la historia que hayan llegado a diversas partes del mundo y habiendo trascendido, ¿no?, de una manera importante, pues, ¿no? De esa forma, Verne hace un libro en el cual menciona la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, ¿no?, como parte de los exploradores, sí. Pizarro y lo demás, ¿no?, socio de la conquista, que se le llama. Es así que Verne en este libro habla acerca de la historia del Perú, habla acerca de las guerras civiles entre los españoles, sobre Atahualpa y en fin, sí, todo lo que pasó en esa época, ¿no? Es todo un libro compendio de la historia del Perú que mucha gente desconoce, que Verne le dedicó a nuestro país. Sí. Ahora, obviamente Verne se nutría, posiblemente incluso de referencias peruanas, de escritores. Hay aparentemente un historiador peruano. Sí, hay Verne en ese libro menciona, por ejemplo, a Agustín de Zárate, que es un historiador que tiene varias crónicas acerca del Perú, y posiblemente la Biblioteca Nacional de París haya tomado referencias de ese libro porque él las menciona en esta obra enciclopédica, ¿no? Entonces sí, es lo más seguro que haya ocurrido, ¿no? Además, él se ha tenido que haber entrevistado con gente peruana también que ha vivido en la época y bueno, sí, ha sido todo un trabajo de documentación, pero el resultado fue muy interesante, sí, ¿no? Bueno, el Perú estuvo muy presente en el imaginario francés, de pronto europeo, ¿no? En general. Yo hablo de Francia porque he vivido ahí prácticamente la mitad de mi vida. Creo yo, las leyendas incas, por una serie de relatos como el de la franco-peruana Flora Tristán. ¿No? Flora Tristán era hija de un peruano, de un militar peruano que fue a vivir a Francia. Él creo que era comandante Tristán, no me acuerdo el rango militar que tenía este señor. Y Flora Tristán luego vino al Perú, sí, un poco rastreando sus orígenes paternos, ¿no? Estuvo en Arequipa, estuvo en Lima, y ella también publica Peregrinaciones de una paria, donde habla del Perú. Yo en ese momento no sabía decirte si es anterior o posterior a Verne, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que había una pasión francesa por el Perú, al punto que hay una expresión coloquial que todavía se usa mucho en francés, ¿no?, que es ce n'est pas le Pérou. Ce n'est pas le Pérou, esto no es el Perú, ¿no? Entonces, cuando en Francia alguien quiere referirse a algo muy valioso, algo que no tiene ningún valor, dice, esto no es el Perú, ¿no? Está en el lenguaje coloquial francés. Sí. Esto quiere decir que había calado en el imaginario francés este Perú de las riquezas incaicas, ¿no? Por supuesto, y del rescate de Atahualpa. Y Verne revalora esa historia, sí. Y bueno, nosotros queremos también, pues, como parte de nuestras actividades, ¿no?, de la Sociedad Hispánica, poder también crear de repente una ruta literaria con la obra Martín Paz, que sería interesante darla a conocer a los ciudadanos de a pie,
para que sepan qué lugares recorrieron los personajes y bueno, qué sitios y qué historia nos brindó Verne en su época, la visión que tuvo del Perú en el siglo XIX, ¿no? Tener en cuenta también que ya el 8 de febrero, por ser el aniversario de su nacimiento, Sí. se conmemora, ¿no? Pasado mañana. Claro, entonces nosotros también estamos buscando que ese día sea el día de leer a Verne, por ejemplo, ¿no? Ya. Buscamos que en todos los países de habla hispana, ¿no? Y en general del mundo, ¿no? Que se celebre el día de leer a Verne y rescatar, pues, ¿no? De repente del olvido literario, sobre todo a las nuevas generaciones de jóvenes, de niños, ¿no? Que de repente no conocen a los autores clásicos, revalorar su literatura, Sí. teniendo en cuenta que Verne, pues, amó y quiso mucho al Perú y le dedicó mucho de su trabajo en los viajes extraordinarios e incluso desde su juventud, ¿no? Claro. Pues me parece una idea genial en otras partes del mundo, particularmente en Europa, y creo que es el 23 de julio, el día en que se lee el Quijote, ¿no? En España, en el Perú se ha celebrado en algunas épocas, pero tienes razón, creo que sería importantísimo en esta época de celulares y de redes sociales en que los niños prácticamente y adolescentes viven pegados a lo fútil, a lo intrascendente de las redes sociales, de pronto estimular el imaginario y hacer conocer a Julio Verne. Claro, yo les aseguro a los Sí. jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones, que en Julio Verne pueden encontrar un autor excepcional. Van a aprender de ciencia, ¿no? De matemática, física, química, habla de historia, en fin. Pueden encontrar un autor que lo va a llevar con la imaginación a los lugares más inexplorados e inhóspitos que uno pueda pensar. Ese es Julio Verne, rescatemos su obra literaria. Perfecto, y leyendo, así la lectura no sea tan fácil, uno desarrolla facultades intelectuales, indudablemente. Una costumbre que en el Perú es exigua y en algunos lugares casi inexistente, es decir, la buena costumbre de la lectura. Muchas gracias, Cristian Tello, por haber venido al programa hoy, en vísperas prácticamente del aniversario de Julio Verne, y quizás que nos recuerdes tu página, el lugar donde por internet se te puede encontrar. Sí, la página se llama Julio Verne, el más desconocido de los hombres. La dirección es jverne.net. Es la página donde pueden descargar biografías, álbum de fotos, biblioteca virtual, artículo de estudio, las obras de Verne llevadas al cine, ¿no? A la televisión, en fin, todo lo que se pueda relacionar a Julio Verne lo pueden encontrar ahí. Es parte de mi trabajo y también pues del de la Sociedad Hispánica Julio Verne, de la cual soy directivo, vicepresidente, y que estamos abocados en rescatar y divulgar la obra de este genial escritor visionario francés que, como decíamos, amó mucho al Perú, ¿no? Perfecto, entonces ahí tienen para descubrir a este escritor que imaginó el submarino antes que existiera, que El viaje a la luna. se proyectó imaginariamente, proyectó al hombre en la luna, cosa que se dio después, ya en la segunda mitad del siglo XX, el año 69. Este año se cumplen 50 años. Hoy, este año, 2019, exactamente se cumple 50 años del alunizaje, ¿no? Del Apolo 11 en la Luna. Bien, hemos llegado al final del programa. Quédense en la sintonía del canal 10 de Telecable y de Onda Digital Televisión.